están, amigos? Comenzamos hoy con la primera parte de un nuevo tema que, como ya se dijo en la introducción, es muy discutido, pero muy importante. Agustín dijo: presta atención, las dispensaciones de la salvación y la Biblia están en armonía. La Biblia deja en claro que Dios, en los tiempos pasados, actuó de distintas formas, pero siempre con el propósito de brindarnos la salvación por medio de Jesucristo. Comencemos viendo qué significa el dispensacionalismo. La palabra griega para dispensación, oikonomía, tiene el siguiente significado: administrar, ordenar, gerenciar, o también dividir o repartir. La palabra dispensacionalismo proviene del latín dispensatio y significa distribuir, pesar o repartir. La Biblia tiene una división estructurada que debería tomarse en cuenta a la hora de leerla y exponerla. Vemos, por ejemplo, que la Biblia habla de los siglos en 1 Corintios 2:7, de este siglo en 1 Corintios 2:8, de los fines de los siglos en 1 Corintios 10:11, y de el siglo venidero o los siglos venideros en Efesios 1:21 y el 2:7, y también expone los términos postreros días en 2 Timoteo 3:1 y 2 de Pedro 3:3, y el último tiempo en 1 de Juan 2:18. Además, tiene un Antiguo y un Nuevo Testamento. La misma palabra de Dios nos revela una división de la historia de salvación, la cual no fue inventada e insertada en la Biblia según la interpretación humana, sino que nos fue dada por el Espíritu Santo. De ahí que, por ejemplo, el profesor Herbert Jansen diga: cualquier teólogo creyente en la Biblia es un dispensacionalista. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, y aquí está la palabra dispensatio, que usa bien la palabra de verdad. Alguien aclaró al respecto: es importante mantener separadas las declaraciones bíblicas. En su trato con los distintos grupos de personas, se refiere a los tres grupos: Israel, la Iglesia y las naciones, que podemos ver en 1 Corintios 10:32. Dios tiene diferentes principios, por eso no se deberían aplicar las afirmaciones sobre un grupo a otro sin mayor cautela. Si se hiciera esto, se llegaría a malas interpretaciones de la Biblia, en parte con graves consecuencias en cuanto al entendimiento de la misma, de la vida de la fe y de la Iglesia. La Biblia no siempre habla de nosotros, pero siempre nos habla a nosotros. Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hablemos ahora del dispensacionalismo en la Biblia. He aquí un ejemplo. Leemos en el Salmo 51, 10 y 11, que en los tiempos del rey David, él tuvo que orar así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. David tenía ante su vista el ejemplo de Saúl, de quien se había apartado el Espíritu del Señor, como se menciona en 1 Samuel 16:14. Pero la Iglesia de Cristo vive otro tiempo hoy en día. En Juan 14, 16 y 17 leemos que Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Si los hijos de Dios oran: Señor, por favor no quites de mí tu Espíritu Santo, lo hacen en forma equivocada, fundados en una afirmación bíblica que era válida para otro tiempo. Como personas selladas con el Espíritu de Dios, nacidas de nuevo, podemos entristecer o apagar el Espíritu Santo, como dice Efesios 4:30, pero no lo podemos perder. De ahí que nuestra oración debe ser otra. De igual forma,
Dios le hizo diferentes promesas a Israel que no se pueden aplicar arbitrariamente a la Iglesia. Hay anuncios para la dinastía real de David que valen para él, su casa y su reino, así como para su pueblo, y no para nosotros. Asimismo, las profecías de Dios para las naciones difieren de las que son para Israel y para la Iglesia, y también la Iglesia tiene profecías específicas. Naturalmente, Dios puede aplicar cualquier profecía sobre nosotros o para nosotros personalmente. Cada palabra de la Santa Biblia nos habla, pero para el entendimiento de la enseñanza bíblica es muy importante esta diferenciación de los tiempos. Si usamos bien la palabra o aplicamos bien las dispensaciones, obtenemos una increíble llave para entender mejor la Biblia. Si usáramos más esta llave, podríamos entender mejor algunas cosas. En la Biblia existen 7 dispensaciones claramente definidas, las cuales veremos después de la pausa. Primera dispensación, la dispensación de la inocencia o el tiempo del paraíso. En Génesis 1:3, la Biblia describe la llamada dispensación de la inocencia o también del paraíso. Se trata del tiempo desde la creación del hombre hasta la caída. Este tiempo se diferencia claramente de todos los siguientes. Nunca más hubo un período en la historia de la humanidad en el que Dios haya actuado así. Con respecto a la dispensación del paraíso, la Biblia nos deja ver algunas claras características. Era un tiempo sin pecado y un tiempo de comunión íntima y comunicación con Dios. Así lo vemos en Génesis 1:27 y 28, en el capítulo 3, verso 8. Dentro de la creación reinaba la paz, como lo menciona Génesis 1:29 y 30. Las condiciones entre Dios y el hombre, los hombres entre sí, y entre el hombre y la naturaleza eran ideales y tenían completa armonía. Era un tiempo donde todo estaba muy bien. Así lo dice Génesis 2:16 y 17. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. En este tiempo, Dios le dio un solo mandamiento al hombre, el cual leemos en el capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Y llegamos así a el fracaso del hombre, porque el hombre no cumplió con este mandamiento. Y como leemos en Génesis 3:6, llegó a la caída, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El fracaso no quedó sin consecuencias. Vino la muerte. Primero la muerte espiritual ese mismo día, más tarde la muerte física. Ya no hay hombre que pueda llegar a vivir 1000 años, según 2 de Pedro 3:8. 1000 años corresponden a un día de Dios. Al respecto leemos en Génesis 2:17 y 3:19. El dar a luz vendría acompañado de dolores. Génesis 3:16. Dios decretó una maldición sobre la tierra y sobre los seres vivos. Versículo 17 al 19. El hombre perdió la comunión directa con Dios. Capítulo 3, verso 22 al 24. Satanás ganó poder sobre los hombres. Con respecto a esto, lo podemos leer en Efesios 2:2, en 6:12, 2 Corintios 4:4, Colosenses 1:13, 1 de Juan 3:1 y versículo 8. Y Dios ya anunció en aquel momento el juicio sobre Satanás. Esto lo vemos en Génesis 3:15. Pero no debemos olvidar la sobresaliente gracia de Dios. Dios, en su infinito amor, no abandonó al hombre,
Y ya en Génesis 3:15 prometió un Salvador, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se desarrollarían dos linajes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Una simiente es el reino de Satanás, la otra el reino de Dios. Una línea es la de Caín, la otra de Abel, más tarde Set. Es también la simiente de Lamec y la simiente de Jesús. Podemos comparar Génesis 4:24 con Mateo 18:21 y 22. O la simiente de las naciones y la simiente de Israel, el linaje de la humanidad de este mundo y el linaje de la humanidad de la Iglesia. Y por último, el sello del anticristo por un lado y el sello de Dios por el otro. El Salvador prometido viene exclusivamente a través de la simiente de la mujer, no del hombre. Comparemos para esto Génesis 3:15 con Gálatas 4:4, ya que se anuncia el nacimiento virginal de Jesús. Y después de que los hombres fracasaron en el paraíso, el Señor les hizo vestidos de piel. Eso dice en Génesis 3:21, y comenzó con ellos un nuevo camino para que el hombre no se perdiera. Bueno, el tiempo se nos ha acabado en esta oportunidad, pero volveremos en el próximo programa para hablar de la segunda dispensación. Hasta entonces, pues, y Dios les bendiga.